Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Después de algunas dificultades técnicas, vamos a hacer el intento de una nueva grabación. El, el artículo que ustedes leyeron, que es sobre la aventura de enseñar ciencias naturales de la doctora Melina Furman, merece un análisis profundo y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Bueno, toda propuesta didáctica docente lleva implícita una visión sobre el objeto de enseñanza. Eh, la concepción de ciencia determina lo que el docente elige hacer, inclusive explicar o callar, el tipo de actividades que propone, etcétera. Nosotros estamos viendo una imagen bastante, me gustó porque es bastante reveladora acerca de esto que estamos hablando ahora en este momento. Y quiero que se fijen que hay dos docentes que están en segundo plano y el objeto de estudio, que es un prisma que es atravesado por una luz blanca. Esa luz blanca se descompone en el espectro de colores del arco iris y los niños son los que están participando, analizando con ese objeto de estudio, pero los docentes están guiando, siempre están siendo el soporte del aprendizaje de esos niños. El docente debe generar espacios que motiven a los alumnos a explorar y ante situaciones interesantes despertarles el deseo de conocer más, de comprender cómo funciona la naturaleza. Esto quiere decir que nosotros tenemos la tarea de exacerbar, de motivar esa curiosidad natural que ellos ya tienen y de guiar y dirigirlos para que puedan explotar esa motivación para aprender las ciencias naturales. Puede ser una gran aventura del pensamiento, la puerta de entrada a nuevos mundos, desarrollando la curiosidad y mirándolo todo con nuevos ojos. Aclaremos, con nuevos ojos científicos, ¿sí? La etapa de la escuela es el momento de privilegio para enseñar a mirar el mundo con ojos de científico. Esto hace referencia a lo que en el foro inclusive algunos de ustedes habían destacado. El niño tiene la capacidad de asombro intacta, eh, la curiosidad a flor de piel, y esas son características que el docente de primaria tiene a su favor porque le va a ayudar enormemente para sentar las bases del pensamiento científico. Esas son características que ya vienen con el niño, la capacidad de asombro y la curiosidad. Esto va a llevar a los alumnos a conocer la naturaleza de la ciencia con o sin los docentes. Ellos necesitan una explicación que satisfaga su curiosidad. Ese es el momento que nosotros como docentes debemos aprovechar para sentar las bases del pensamiento científico y los fundamentos de cómo se genera ese conocimiento científico. Las bases del pensamiento científico se siembran al educar la curiosidad natural de los alumnos, induciendo hacia los hábitos de pensamiento sistemático, es decir, que sea un pensamiento ordenado, autónomo, que hace referencia a que ellos aprendan a hacer por sí mismos, que pierdan el miedo a hacer y al quehacer científico sobre todo, que no tengan, por ejemplo, miedo a preguntar, no tengan miedo de levantar la mano para participar y hacer un aporte, que cuando se le encargue una tarea o una investigación sean capaces de hacerlo por sí mismos,
y que no estén esperando que alguien lo resuelva por ellos, que sean creativos a la hora de presentar esa información, que tengan la capacidad de resolver problemas o de elaborar las preguntas que sean investigables, que sean preguntas coherentes, analizar información investigada de distintas fuentes. No nos olvidemos que Internet, si bien es la que está más en auge ahora, pero que el libro sigue siendo una de las principales fuentes y que no debe quedar atrás. Los niños deben aprender conceptos y competencias, y ya estamos entrando en el terreno de la enseñanza por indagación que plantea Melina Furman. Los conceptos y competencias están relacionados con el modo de hacer y pensar la ciencia, que les permite participar como ciudadanos críticos y responsables, en donde la tecnología y la ciencia juegan un papel fundamental. Hoy por hoy, para que nosotros tengamos ciudadanos capaces, en todo sentido, la ciencia juega un papel tremendamente importante. Yo los invito a reflexionar a lo que está pasando ahora con esta pandemia, y nosotros debemos tener ciudadanos formados para recibir información, interpretar esa información de forma coherente y hacer uso de ella de forma prudente. Fíjense cómo es de importante la ciencia para un ciudadano crítico y responsable. Las ciencias naturales se enseñan entonces como producto y como proceso. Se habla de una moneda, en el artículo se la plantea la ciencia como si fuera una moneda, porque son dos caras, el producto y el proceso, de una misma moneda que son inseparables. Esas caras son inseparables, no se pueden desunir. En el aula debe funcionar tanto el producto como el proceso. Como producto, la vamos a enseñar como un conjunto de conocimientos que la humanidad ha ido construyendo a lo largo de los siglos y que nos permite explicar cómo funciona el mundo natural, el mundo que el niño ve todos los días, los fenómenos naturales como por ejemplo la observación de nubes, fenómenos climáticos, la aparición de una flor donde antes no la había, el funcionamiento de un hormiguero. Estos conocimientos están fuertemente organizados en marcos explicativos, que son las teorías y leyes, que le dan sentido. Esas teorías y leyes son producto de muchos años de investigación científica, de organización de esa información y de una bajada, una transposición didáctica que se hizo en su momento para que pueda llegar al ciudadano común y pueda ser comprendida. Ese cuerpo de saberes es a lo que llamamos producto de la ciencia. Como proceso, la ciencia se estudia en el aula como modos de conocer la realidad a través de los cuales se genera el producto. Es aquí donde vamos a necesitar de la curiosidad del niño, del pensamiento lógico, la imaginación, la búsqueda de evidencias, la contrastación empírica, esto es la verificación de un concepto, de un producto, ¿sí? La formulación de modelos teóricos, el debate en comunidad, en la comunidad del aula en nuestro caso. Es decir, todo el quehacer científico, todo el proceso que no se circunscribe solo a la experimentación en un laboratorio o a campo, sino que conlleva un montón de quehaceres que tienen que ver con el proceso para llegar al concepto. También es importante el contexto, considerar el carácter social de la ciencia y su relación con los aspectos de la cultura.
Tengamos en cuenta que hoy por hoy la ciencia forma parte de la cultura humana, de la cultura del hombre, tiene un rol crucial. Aprender ciencias como producto no solo se trata de acceder a la información, no es solo acceder a información científica. Se necesita también a esas concepciones darle un sentido, discernir cuánta de esa información es confiable y por qué. ¿Qué hacemos con toda esa información que hay? Podemos reflexionar en este punto sobre, por ejemplo, las fake news que aparecen en las redes sociales día a día con respecto al coronavirus. Hay muchas fake news que circulan y que nuestros alumnos deben ser capaces de discernir cuáles son coherentes con el pensamiento científico y cuáles no. Aprender ciencias es poder darle sentido al mundo que nos rodea para que la información se transforme en conocimiento. La información sola no nos va a servir. Cuando la información se transforma en conocimiento puede tener un impacto en nuestra vida diaria, un impacto positivo. Aprender ciencias como proceso es aprender competencias científicas. Recordemos que en el artículo nos decía claramente, y esto lo vamos a ir viendo a lo largo de este video, que las competencias científicas no son innatas y no vienen con el niño desde su nacimiento, sino que deben ser aprendidas. Y nosotros tenemos el deber de enseñarlas. Los alumnos deben desarrollar la capacidad de observar la realidad y describirla con sus palabras, introduciendo vocabulario científico, formular preguntas investigables, proponer respuestas posibles para esas mismas preguntas coherentes, poner a prueba esas respuestas que se han propuesto, diseñar y realizar experimentos, tendientes por supuesto también a contestar esas preguntas, a verificar esas respuestas, sacar conclusiones a partir de los datos, buscar, analizar diversas fuentes de información. Repito, no solo de Internet, hay que ampliar el campo de búsqueda de información siempre. Y debatir con propiedad usando lo aprendido, es decir, aprender a argumentar, a sostener, a fundamentar una respuesta, a defenderla y a poder cambiarla también desde la argumentación y desde la palabra. El progreso del conocimiento científico a lo largo de la escolaridad se logra cuando se trabaja la ciencia como producto, es decir, que los alumnos construyan ideas cada vez más abarcativas sobre cómo funciona la realidad, donde vayan en un nivel de complejidad de lo más simple a lo más complejo a lo largo de su escolarización. Y la ciencia como proceso para que trabajen competencias cada vez más complejas, lo que ya habíamos dicho, desde una simple observación y descripción de un fenómeno en los primeros años de escolarización, hasta poder llegar a elaborar preguntas de investigación, hipótesis, explicar evidencias, armar argumentaciones y fundamentaciones que se logra ya en los niños de escolaridad más avanzada, en un sexto o un séptimo grado. Bueno, después del análisis de los escenarios, donde en el artículo se mencionan 3 escenarios de una clase de química en donde se estudian soluciones, vamos a ver un análisis muy interesante acerca de los supuestos, que son la visión sobre el conocimiento científico y la visión sobre la metodología de la ciencia, es decir, el producto y el proceso, estamos hablando de eso. Y cómo son vistos por los distintos modelos. Recordemos que hay 3 modelos que vamos a analizar en estos escenarios. El primer modelo es el modelo transmisivo de la enseñanza tradicional, de la enseñanza conductista, ¿sí? El segundo modelo, que también se le llama
Discovery Learning o descubrimiento por descubrimiento espontáneo, que corresponde con el segundo escenario, y el último, que es el que nos va a ocupar el resto del año, que es el de la enseñanza por indagación. Vamos a analizar acerca de la visión sobre el conocimiento científico, es decir, el producto, cómo lo van a ver estos tres modelos. En el modelo transmisivo se lo ve solamente como un conjunto de conocimientos acabados, indiscutibles, objetivos, absolutos y verdaderos, que no pueden ser sometidos a ningún tipo de cambio. El descubrimiento espontáneo, en cambio, se encuentra en la realidad. Existe una verdad afuera que se revela a quien la estudia. Se descubre espontáneamente a través de acciones como, por ejemplo, experimentos, pero que está un poco divorciado del concepto. En la enseñanza por indagación se trata de sintetizar estas dos visiones, por eso las ideas científicas son construcciones humanas que buscan explicar el funcionamiento del mundo natural de manera coherente con la realidad empírica. Es decir, que ahí entra también el proceso de contrastación y de poner a prueba esas concepciones y tener y tomar conciencia de que están sujetas a cambio, esas ideas, esos conceptos. Vamos a ver la visión sobre la metodología de la ciencia, esto es el proceso. En el modelo transmisivo, la metodología de la ciencia es una serie lineal de pasos científicos que nunca pueden cambiarse, que son muy rígidos y que se aplican para conocer la realidad que nosotros percibimos, el mundo que nos rodea, el mundo natural. En el descubrimiento espontáneo se basa en la interacción directa con la realidad a partir de la cual se accede al conocimiento. Es decir, es una interacción que pasa por la mirada del observador y a partir de la cual se accede al conocimiento en forma directa, sin el aporte de un concepto o un conocimiento previo. En el modelo por indagación, la ciencia es una actividad colectiva, nunca participa un solo científico en una investigación, siempre necesita la mirada de un equipo científico que tiene una metodología particular basada en la exploración sistemática, es decir, organizada, ordenada. Hay una búsqueda de evidencias y una formulación de teorías. En cuanto al rol del docente y el rol del alumno en estos tres escenarios, en estos tres modelos, vamos a ir analizándolos ahora. El rol del docente en el modelo transmisivo es que el docente es la autoridad, es la ley, es quien posee el saber, es quien transmite los conceptos de manera activa, casi sin ser interrumpidos, que eso lo podríamos ver en el primer escenario. Para el modelo por Discovery Learning o descubrimiento espontáneo, el docente es quien genera las condiciones, solamente genera condiciones para que el alumno interactúe con los fenómenos, pero interviniendo lo menos posible, esperando que el niño descubra solo, en dicha interacción, las leyes que explican el funcionamiento del mundo. En el tercer modelo, en el tercer escenario de enseñanza por indagación, el docente es quien diseña cuidadosamente las actividades y que sirven de guía a los alumnos para construir conceptos y competencias científicas. Fíjense que acá tenemos los dos factores juntos, los conceptos y las competencias. Durante su intervención se guía por un plan preestablecido, muy bien planificado y organizado, que se va adaptando a la dinámica del aula. Tengamos en cuenta que el aula es un espacio cambiante y tiene una dinámica.
y la planificación se debe adaptar a esa dinámica cambiante. El rol del alumno en el modelo transmisivo es de ser un consumidor de conocimiento, un banco de datos que debe atender, captar y recordar los conceptos que recibe del docente y luego repetirlos de memoria. En el modelo por Discovery Learning, el alumno es generador del conocimiento, sin ayuda. Es decir, que él solo debe interpretar fenómenos, experimentos, datos y llegar a las conclusiones, pero en forma autónoma. En el rol del alumno en la enseñanza por indagación es el de un ser que participa de manera activa en las experiencias organizadas por el docente y que va construyendo conceptos y herramientas de pensamiento científico, pero siempre bajo la guía de su docente. Nunca en forma solitaria, nunca en forma totalmente autónoma, ¿sí? La autonomía del alumno va a surgir una vez que pase por toda esta experiencia con la guía de su docente. En resumen, bueno, acá estamos viendo una imagen de las dimensiones de las ciencias naturales, que es esa moneda, por eso es redonda la imagen, donde tenemos el producto y el proceso que son indivisibles, es decir, que no se pueden separar. Siempre que hay un producto, hubo un proceso. El producto, recordemos que son los conceptos de las diferentes disciplinas de las disciplinas científicas, es decir, de biología, geología, química, física, astronomía. Y que el proceso trata sobre las competencias científicas para incorporar, para aprender, para construir esos conceptos o ese producto. Acerca de las competencias científicas, tenemos que saber que no es necesario hacer experiencias prácticas siempre. No es la única manera de aprender las competencias científicas. Muchas veces nos confundimos y pensamos que las competencias científicas tienen que ver exclusivamente con los experimentos en el laboratorio o en el campo. No siempre que se hagan experimentos se logran aprendizajes de competencias científicas. Las competencias no se aprenden naturalmente, hay que enseñarlas. Hay muchos abuelos, eso lo veíamos en un ejemplo, hay muchos abuelos o papás que piensan que los niños nacen con un chip que tienen incorporado el funcionamiento tecnológico, por ejemplo, de un celular o de un control remoto. Tenemos que darnos cuenta, que reflexionar que en realidad los niños son buenos observadores y que aprenden observando, mirando cómo es el uso de un aparato tecnológico, no es que lo traigan incorporado. Por eso es necesario reflexionar acerca de que debemos ser buenos guías para enseñar esas competencias científicas que ellos necesitan aprender. Lo importante no es el tipo de actividad que se realice, sino que el docente tenga claro cómo en dicha actividad puede trabajar con los alumnos las dos dimensiones de la ciencia. La enseñanza por indagación tiene una forma de ser planificada, ¿sí? Esa forma la vamos a ver ahora y consiste en ciertos pasos que nos van a ayudar a optimizar los recursos y las estrategias. Bajo el paradigma de enseñanza por indagación, vamos a aprender conceptos y competencias, vamos a aprender a organizar esos y a planificar esos conceptos y competencias para que el niño los reciba de la mejor manera. Los conceptos es importante priorizarlos y definirlos, los conceptos clave, por ejemplo, preguntándonos qué es lo que verdaderamente es importante del tema que queremos enseñar, cuáles son los conceptos que quiero que los alumnos se lleven de esta unidad.
Para eso voy a tener que seleccionar contenidos, buscar información, empaparme bien de esa información para saber qué seleccionar de acuerdo a mi grupo de clase. No todos los grupos de clases van a recibir los mismos conceptos. Es muy importante trabajar en este punto con las ideas previas y conocer muy bien a ese grupo de clase para hacer una buena selección de contenidos. Las competencias científicas que vienen en segundo lugar, es necesario definirlas y que van a ir de la mano con los conceptos, con el producto. No todos los temas sirven para trabajar cualquier competencia. Cada competencia científica va a ser adecuada dependiendo qué conceptos yo he seleccionado para trabajar. Las competencias básicas son una gama, un abanico de modos de conocer que son específicos de las ciencias naturales. Ojo, cuando hablamos de competencia científica, no estamos refiriéndonos al método científico. El método científico es único, rígido y lineal y se usa por los científicos. Se debe usar. Pero en el aula no usamos el método científico, usamos competencias. Ellas son observación y descripción, formulación de preguntas investigables, formulación de hipótesis y predicciones, formulación de explicaciones teóricas, comprensión de textos científicos y búsqueda de información, y finalmente la argumentación que surge de todo lo anteriormente expuesto. En conclusión, se debe enseñar de manera integrada las dimensiones de ciencia como proceso y como producto. Recordemos que son una moneda y que las monedas no se pueden dividir. Esto no implica necesariamente hacer experimentos prácticos siempre y tampoco realizando experimentos los alumnos aprenderán competencias científicas. Es decir, que debemos integrar muy bien esos dos aspectos de la ciencia, el producto y el proceso. Para planificar una actividad es útil empezar a identificar los objetivos de enseñanza diferenciados en conceptos y competencias. Primero seleccionamos los conceptos y después vemos qué competencias se corresponden con esos conceptos. Se deben priorizar los conceptos clave de una unidad didáctica. Recordemos, nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo más importante del tema a enseñar? ¿Qué idea quiero que los alumnos se lleven al final de la unidad didáctica? Las competencias son un abanico de modos de conocer propios de las ciencias naturales. De ese abanico no puedo elegir siempre el mismo. Siempre tengo que tratar de seleccionar la competencia adecuada con el concepto, pero también tengo que variar esas competencias. No puedo recurrir siempre a la observación y descripción. También puedo formular preguntas para que ellos después investiguen. Puedo organizar una búsqueda de información en internet o en un libro en la biblioteca. Es decir, que ese abanico debe ser bien aprovechado a lo largo de la escolarización primaria y debe ser bien enseñadas esas competencias. Las competencias y las ideas sobre la naturaleza de la ciencia no son saberes que se construyen de una manera espontánea. No traen los chicos el chip de la tecnología y de la ciencia. Por eso es necesario planificar actividades específicas para enseñarlas dependiendo la edad de esos alumnos. Una reflexión al cierre. Aprender ciencias naturales requiere que los alumnos hagan ciencia escolar, pierdan el miedo de hacer la ciencia escolar y que en ese camino puedan participar activamente de las alegrías, frustraciones y desafíos que conllevan el hacerse preguntas, buscar respuestas, proponer explicaciones para lo que ven, confrontar sus puntos de vista con otros, analizar información proveniente de diferentes fuentes y, en ese proceso, aprender cómo funciona el mundo. Tengamos en cuenta que el aprendizaje está muy ligado a las emociones
y que eso va a determinar la conducta de nuestros niños. Einstein decía que no hay alegría más grande que la de comprender la ciencia y que las frustraciones son un motor que impulsa a seguir investigando. Eso es lo que debemos transmitir a nuestros alumnos. Este video está basado en la bibliografía que ustedes ya leyeron sobre el artículo de Melina Furman, que es un extracto del libro de Furman y Podestá, La aventura de enseñar ciencias naturales. Muchas gracias.